Hola, ¿cómo están? Continuando la parte de la solución de los ejemplos de integrales, resolvamos este ejercicio. Es básicamente algo simple, bueno, no tan simple, ¿no? Es interesante por la parte del denominador. El denominador, fíjense que no es algo tan simple que digamos. Por lo tanto, hay que hacer un cambio de variable, ¿no? Para poder hacer desaparecer las raíces. Ustedes han visto que sí se puede hacer desaparecer con un cambio de variable, aparte de eso, la exponencial más, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir, para hacer desaparecer la exponencial necesitas un cambio de variable, en el cual va a ser una variable u, pero esta variable u tiene que generalizar a todos los índices de las raíces. A simple vista es el número 6, ¿sí? Entonces acá tienes que derivar. La derivada de la exponencial es la misma exponencial multiplicada por su diferencial, ¿no? La derivada de u va a ser 6 veces u a la quinta por la diferencial de u. Ahora, si nosotros nos damos de cuenta, nos falta en el numerador justamente la variable exponencial, ¿no? Podría yo acá en la pregunta inventarme corchetes y hacer aparecer una exponencial de x, ¿sí? Si yo hago eso, acá en el numerador también debería de haber una exponencial. Todo eso por el cambio de variable, ¿sí? Al hacer ese acto, fíjense que nosotros vamos a poder obtener lo que es esta función que yo ya lo tengo escrito, ¿sí? Vamos a poder anotar directamente esta integral, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros observamos esta integral, que justamente es la equivalencia del cambio de variable, fíjate en el numerador, 6u a la quinta diferencial de u, es todo eso, ¿no? En la parte de la exponencial es u a la sexta multiplicada por todo lo que está con raíces, ¿no? Pero acá podrías simplificar la exponencial con la potencia. Digo, la función u a la quinta con la potencia 6, ¿sí? Entonces, desde este punto podrías decir, acá es 6 diferencial de u, y acá podrías ordenar, ¿no? Acá tienes u. Si nosotros nos fijamos, este factor te va a dar como u al cubo. Este otro factorcito te va a dar como u al cuadrado. Este otro término te da como u y al final la constante 1, ¿sí? Entonces, ese sería el integral, ¿no? Trataremos de simplificar un poquito más. ¿Qué pasa si agarro yo al denominador? Solamente al denominador, ¿no? Va a ser u. A ver, ordenamos, ¿no? De esta manera. Si yo ordeno a la parte del denominador que está con corchetes y factorizo lo que es u, vas a tener u cuadrado más 1 de los primeros dos términos. Los últimos dos términos los copiamos nomás y vas a tener justamente la factorización, ¿no? Perfecto, esto es lo que nos queda. Por lo tanto, la integral te va a quedar de la siguiente manera. Es la integración de raíz de fracción u de u más 1, todo esto por u cuadrado más 1, ¿sí? Y acá vas a tener 6 veces la diferencial de u. Entonces desde acá ya no hay otra opción que hacer por el método de fracciones parciales, ¿sí? Entonces vamos con ese método, el cual nos dice lo siguiente. ¿Ya? Si tú tienes este tipo de justamente de integral, basta con conocer esto, ¿no? Esto va a ser igualito a escribir, perdón, la diferencial de u está por demás. Es a sobre u más, para este caso particular sería b sobre u más 1, ¿no? Más, fíjate acá que este factorcito de acá, si lo igualas a 0, en pocas palabras, si yo digo que es u cuadrado más 1 igualito a 0,
Si quieres hallar valores de u, te vas a dar de cuenta que son imaginarios. Cuando son imaginarios y no hay forma de factorizar, prácticamente esto se tiene que anotar con la forma ya conocida, ¿no? Acá tiene que ser c u más d dividido entre u cuadrado más 1. Y el método ya clásico que en colegio se enseña es multiplicar y hallar las funciones, ¿no? Pero acá voy a enseñarles otro método más simple, ¿no? Más sencillo. ¿En qué consiste? Obviamente tienes que agarrar, nuevamente voy a explicar como en el anterior ejemplo. Igual hice uno similar. Bueno, entonces es básicamente casi lo propio. ¿Ya? Vas a decir. Pegaré otra vez, ¿sí? Pegamos. Y ahí está. Solo va a servir para los términos independientes, ¿sí? Me refiero a estos dos términos de acá, esos dos constantes independientes, ¿no? Este de acá pareciera que no funciona acá, ¿no? Solamente para estas dos. Y entonces voy a decir, acá para diferenciar con otro color, esto es A, es igual a esto. Y esto es B, es igual a esto, ¿no? Ahora, ¿qué dices? U tiene que ser, evalúas cuando U valga 0. ¿Ya? Y tienes que hacer desaparecer esto. Lo propio va a pasar acá. Igualito la explicación, ¿no? El denominador para que esto sea 0 va a tener que valer u a la fuerza menos 1. Y haces desaparecer este término de acá y reemplazas, ¿sí? Entonces, a para nosotros, ¿cuánto va a ser? Si reemplazas el 0 y 0 va a ser, bueno, básicamente va a ser 6, ¿no? 6 dividido entre 1 por 1, 1 por 1 sería 1, 6. ¿Ya? Ahora para B. Si reemplazas menos 1 en los términos que no están tachados, ¿cuánto sería? Y así de fácil se halla, ¿no? Fracciones parciales de una manera más rápida y sencilla, ¿sí? Entonces lo notaré nomás, ¿ya? Acá vas a tener menos 1, que vale este valor de u, y acá tendrías menos 1 elevado al cuadrado más 1. Por lo tanto, B, ¿cuánto vale? Acá va a ser 2, ¿no? Menos 3. Ahí está, ¿sí? Perfecto. Una vez que tú tienes eso, vuelves a copiar. Volvemos a copiar todo esto. Copiamos, vamos abajo y pegamos, ¿no? Ahí está. Entonces borramos estos términos que yo ya los conozco, ya los hallé. Sería el 6 de acá. Voy a borrar y acá sería el menos 3. ¿Sí? Ahora es algo más sencillo. Ya tienes dos constantes que lo has hallado de una manera rápida. Por lo tanto, acá tienes que hacer la multiplicación nomás, ¿no? Tienes que decir, bueno, voy a copiar. Básicamente es hacer esto, ¿no? Esto va a ser equivalente a escribir 6 veces u más 1 por u cuadrado más 1, ¿no? Menos 3 veces u cuadrado más 1 por u. Más cu más d. Todo esto multiplicado por u más 1. ¿Sí? Entonces todo esto yo lo voy a tratar de hacer que me entre ya todo esto para que entre en todo lo que es la función, ¿no? Si te das de cuenta, acá todo el denominador va a tener esta misma forma, así que yo no lo voy a anotar, no es necesario anotarlo, lo voy a anotar acá como si fuera el 6 nomás, ¿ya? Listo, pues. Desde acá no es necesario simplificar, no simplifiquen, ¿ya? Directamente anotas y dices, a ver, ¿dónde está C? A ver, u por 3, listo, pues su cuadrado. Ya, a la fuerza hay que hacerlo para las variables u elevado al cubo, ¿ya? Términos para el lado de la izquierda. Si te fijas bien, acá es u elevado al cubo más 0 u elevado al cuadrado más 0 por 1. ¿Ven? No lo voy a anotar, pero se supone que en el lado izquierdo hay un 0.
igualado, justamente anotas pues quienes te generan u al cubo, va a ser estos dos términos que sería 6, u por u sería u al cubo, que sería 6, ¿no? Su constante. De este otro factor de acá va a ser menos 3. U por u al cuadrado te genera menos 3. Ahora, si tú multiplicas esta u por esta u, va a ser u al cuadrado por esta u, va a ser más c. Listo. Entonces, si te das de cuenta, de acá directamente ya obtienes el valor de c, que sería menos 3. ¿Sí? Entonces, ya estaría, ¿no? Faltaría el valor de d. ¿Sí? El valor de d. A ver. ¿Qué término te generaría más rápido? A ver, fijémonos. Ya, hay que hacerlo para el valor de u al cuadrado. ¿Ya? Ahí, u al cuadrado. Si te das de cuenta, en el lado izquierdo es 0. En el lado derecho para u cuadrado, te tienes que fijar con calma, ¿no? Si tú multiplicas esta u por este 1, te queda u cuadrado, pero su coeficiente es 6, ¿sí? De todo ese término. ¿Hay otro término que te genere como u cuadrado? Creo que no, ya no te genera. U al cuadrado, esto es u al cubo y esto u simplemente, ¿no? Tienes que buscar eso, ¿sí? Ahora para este otro factor, ¿cuál te genera u al cuadrado? Acá si tú multiplicas u al cuadrado por d, entonces va a ser más d. ¿Sí? A ver. U al cuadrado. Acá tienes u al cuadrado. Ah, ya. Aquí tienes una u más c. Más d incluso, ¿no? Así hay que ponerlo, ¿no? Fíjate por qué lo he puesto c, porque si te das de cuenta, multiplicas esta c por esta. Si multiplicas u por 1, va a ser u. U por u al cuadrado. Su coeficiente va a ser c. Listo. Y de acá obtienes el valor de d. Ahora, si nos damos de cuenta, el valor de c vale menos 3. Acá vale menos 3. Menos 3, ¿no? 6 menos 3 va a ser 3. Pero al otro lado tiene que pasar, ¿no? Ahí está. Ya está resuelto de una forma analítica, ¿no? Los otros valores simplemente te sirven para garantizar, ¿no? Por ejemplo, algo bien sencillo, digamos, para las constantes, digamos, ¿no? Acá tienes en el lado izquierdo el número 6. En el lado derecho igual tiene que darte el 6. A ver, fijémonos qué valorcitos te generan los unos, bueno, las constantes, este 1 por 1, ¿no? Te va a dar 6 este lado. Acá te va a dar, no hay constantes, fíjate, no hay. Acá tendríamos que multiplicar, no, tampoco hay, porque está acá 1, ¿eh? Entonces acá se genera el 6, ¿sí? Bueno, pueden hacer la prueba con otra variable, con la variable u, por ejemplo, para esta de acá, tomando en cuenta que ya tienes todas las constantes y tendrían que darte el mismo valor, ¿ya? No lo voy a hacer, pero se asume que sí, funciona así. Bueno, como ya tenemos las fracciones parciales, básicamente tendríamos que reemplazar, ¿sí? Bueno, entonces veamos. La integral se anota como si fuera la integración de quién, a ver. Ya tenemos, pues no, ya está acá, lo que está con verde. Voy a copiar simplemente así. Voy a copiar todo esto. Y voy a pegar para no perder los datos, ¿sí? Ahí está. Adicionalmente le voy a poner un paréntesis. ¿Qué habíamos dicho? Que c vale menos 3 y d vale igual menos 3. Ah, ya, perfecto. Y acá es la diferencial de u. Bueno, pues desde este punto ya sería resolverlo, ¿no? O separar la integral. Ya les había dicho en el anterior ejercicio que se puede separar, ¿no? Tendríamos 6 veces de la integral de la diferencial de u respecto de u menos
3 de la integral de la diferencial de u respecto de u más 1. ¿Sí? ¿Qué más? Acá tendríamos menos 3, así nos queda, menos 3 de u más 1 respecto de u cuadrado más 1, diferencial de u. Entonces desde este punto, cuando tú resuelves de esta manera, esto ya sabes identificar. Es una integral binómica. ¿Qué es lo que te dice cuando hay una integral binómica? Quiere decir que va a haber un integral que va a ser... tienes que buscar, ¿no? Tienes que buscar la derivada arriba en el numerador. O sea, prácticamente acá a simple vista ya está, ¿no? Pareciera que ya va a aparecer. Su derivada tienes que buscar. La otra integral te va a quedar como si fuera un arco tangente o un logaritmo, ¿ya? Entonces, esa es una integral binómica. Por lo tanto, vas a tener la integral. Nosotros sabemos que la integración de este factor, ¿ya? De ese factor es básicamente anotar esto, ¿no? A ver, lo voy a anotar. Pegamos. Esta formulita también funciona para lo que es si tienes, digamos, otra función, ¿no? A ver, voy a eliminar esta parte y vamos a pegar esto de acá. Copiamos y pegamos, ¿sí? Esta formulita también sirve cuando tú tienes acá, por ejemplo, x más menos a. Acá el valor absoluto de más menos a, ¿sí? También funciona. Entonces, haciendo caso a las tablas, vas a tener 6 veces el logaritmo de u menos 3 veces el logaritmo de u más 1. Y acá tienes que buscar la derivada, nuevamente como les decía. Acá sería 3 de la integral de 2 veces u. Y acá este 3 lo voy a anotar de esta manera, 3 medios. ¿Sí? De u cuadrado más 1 y lo que te sobra es el 1, ¿no? Entonces sería menos 3 veces la integral de la diferencial de u. Acá me falta una diferencial, ¿no? Diferencial de u respecto de u cuadrado más 1. Ahí está. Fíjate acá que la derivada del denominador se encuentra en el numerador. ¿No ve? Entonces inmediatamente esa integral es notación inmediata, ¿ya? Entonces voy a copiar simplemente a todo esto y lo pegamos, ¿sí? Ahí está. Y entonces va a ser esto como si fuera menos 3 medios del logaritmo del valor absoluto de u cuadrado más 1, ¿no? Ahí está. Menos la integral de esto de acá, que es obviamente la arcotangente. Ya lo habíamos visto varias veces. La arcotangente de u. Cuando tú ya evalúas la integral, tienes que sumarle una constante. Listo, pues. Acá no conoces la variable u. Entonces vamos arriba. Acá está la variable u, ¿no? Voy a copiar simplemente esto. Copiamos. Vamos abajo. Y pegamos. Este es nuestro cambio de variable por si acaso. Y acá tienes que despejar la variable u, que sería la exponencial de x sobre 6. Y esto reemplazas acá, agrupas los logaritmos como debería de ser y esta sería la respuesta, ¿sí? Ustedes se encargan de eso.